A ver, los escenarios, era lo que estábamos viendo ayer, importante, que dijimos, bueno, ¿cuáles son mis escenarios que voy a estar trabajando? Entonces dijimos, la primera es que la lista no tiene nada, está recién inicializado, estoy corriendo el programa y no hay nada. Entonces el primer elemento, nosotros lo vemos, ¿a quién se lo vamos a pegar? A lista. Aquí tenemos otro que es la clave 20, se va a pegar después del 10, pero realmente aquí lo interesante es de que está al final, ¿sí? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Probablemente este no genera mucho problema. Y los otros son que están aquí intermedio, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, cuando no hay nada en la lista ligada, pues nosotros lo tenemos que pegar, vamos a decirlo, se lo vamos a pegar el nodo que estemos creando, este nodo que estoy creando, se lo voy a pegar a la lista, lo voy a crear en la lista. Entonces eso que se toma muy en cuenta. Y en estos otros casos, pues donde yo ubique, ¿sí? Donde yo lo ubique es el número que voy a ordenar, porque, digo que voy a insertar o que voy a agregar porque se va a agregar de forma ordenada. Eso es muy importante. Si yo, por ejemplo, aquí metí el 20, pues tuvo que ir al final. Si yo meto el 15, pues tiene que ir intermedio entre el 10 y el 20. Si yo metiera otro número, aquí viene el 5, pues otra vez llega al inicio. Entonces este es otros escenarios, ¿no? ¿Cómo le hago para insertar? Aquí es lo que vamos a ocupar por aquí unos punteros, ¿no? O unos punteros o unos que también llamamos unos índices auxiliares. Vamos a tener lo siguiente. Entonces, vamos a manejar por aquí nuestros índices auxiliares. Vamos a manejar aux. Vamos a manejar otro que se llama actual o nodo actual. Y otro que se llama el nodo anterior. Muy bien. Y uno auxiliar. Estos son muy útiles. Los vamos a estar trabajando entonces. Vamos a manejar el auxiliar. Vamos a ponerlo de este color. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a estar trabajando con estos tres nodos? Bueno, va a ser lo siguiente. Para el primer caso, vamos a verlo de esta manera. Vamos a utilizar estos nodos para que nos vayan diciendo precisamente dónde vamos en esta lista ligada. El nodo actual siempre se va a poner donde le esté indicando la lista ligada. Por ejemplo, pues igual, pues, esto va a pasar. Nodo anterior
siempre lo vamos a inicializar. Esto es importante. Nodo anterior siempre lo vamos a inicializar en null. ¿Sí? A ver si puede hacer algo. Ahí está. Vamos a dar más espacio. Sí, entonces ya tenemos nodo actual, nodo auxiliar. El auxiliar lo vamos a utilizar después, lo dejamos por aquí pendiente. ¿Sí? Entonces, estos dos hay que tomarlos muy en cuenta, vamos a empezar a trabajar con ellos y estos nos permiten a nosotros ubicar, nos van a permitir ubicar dónde voy a insertar el elemento, ¿sí? Vamos a verlo aquí en el primer escenario, ¿sí? Vamos a ubicarlos. Nosotros vamos a identificar entonces, les digo, estos escenarios, vamos a marcarles aspectos muy importantes para poderlos diferenciar. Vamos a irnos acá al código, entonces vámonos aquí en agregar nodo. Lo primero que tenemos que hacer en un momento dado, tomas en cuenta lo siguiente porque hay que tomarlo en cuenta. Nosotros, ¿qué pasaría si quisiéramos agregar? Tenemos la lista ligada ahí en Word. ¿Qué pasa si quisiéramos agregar? Vamos a suponer que queremos agregar ahora el 10. ¿Qué podrían pensar si queremos agregar nuevamente el 10? ¿Qué tendríamos que decir? ¿Se podrá? ¿No se podrá? ¿Qué política vamos a manejar? A ver, les pregunto, contesten. Pues tal vez no se pueda porque ya hay un 10, no se Ok. puede agregar. O si sí se puede agregar, se acomodaría en orden alfabético por el Ok. nombre de la persona. Entonces, Es nuestra verdad. política sería no se agrega por ser repetido. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque las políticas nos definen la programación, ¿sí? Entonces aquí sí nuestra política es de que no se agrega por ser repetido. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Nuestra política sería no se agrega por ser clave repetida, por ser clave. ¿Sí? Tal vez el contenido que es Juan no hay problema, pero si le ponemos Mario o lo que sea, pero no se puede agregar, esa es nuestra política. Si yo les dijera, se pueden agregar repetidos, bueno, pues ya cambia la programación y ahí verían, por ejemplo, en base a lo que ya llevamos, bueno, ¿cómo podría agregar un repetido? ¿Dónde quitaría o pondría esa política? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a comenzarle. Entonces tenemos todos estos escenarios, hay que tomarlos muy en cuenta. No, no se pueden ver. Entonces vamos a ver estos escenarios. Ya en estos escenarios ya estoy poniendo 3 elementos más, ¿sí? Que hay que tomarse en cuenta en la programación. Y cómo se van a inicializar. Vamos entonces para agregar nodo, lo primero que vamos a hacer es pues, pedir la clave, porque si ustedes ven, todo lo que va a hacer en agregar se va a basar primero a partir de la clave que vamos a añadir, porque esa define, si ya está el elemento repetido, pues no va a poder generar el nodo, no va a poder crear el nodo para poderlo añadir. ¿Sí? En cambio, si no está la clave ya en la lista ligada, pues sí lo puede añadir. Entonces vamos a vamos a hacerlo primerito. Vamos a declarar por aquí una clave.
Esta pues obviamente es local. ¿Sí? La declaramos local y ya le ponemos clave. Es igual a leer.datos, perdón, punto entero. Y el mensaje va a ser, dame clave. Ya pedimos esa clave. ¿Sí? Y ahora, pues vamos a ir identificando estos escenarios. Miren, les había comentado, yo puedo ir colocando también, al momento que vamos entrando, puedo ir colocando lo que son estas variables auxiliares. Esas variables no las tengo agregadas aquí y lo ideal sería que fueran agregadas acá, como parte de los atributos de la clase. Nodo de tipo lista, lo voy a volver a poner, nodo de tipo lista simple. Voy a declarar las variables, el nodo anterior, n, voy a poner en minúscula, anterior para que no sean tan grandes, n anterior, coma, n actual, coma, y el nodo auxiliar. Creo que acá le tenía aux, vamos a ponerle n auxiliar. Nodo auxiliar, vamos a declararlos, ya dijimos cómo se iban a inicializar, dijimos nodo anterior igual a null, se inicializaba. El nodo actual no es necesario inicializarlo porque, pero por cualquier detalle que marque algún warning y todo, mejor le ponemos aux, es igual a null. Y otro que se va a colocar es el nodo actual y este va a ser igual a, si aquí lo vemos en Word, vemos que nodo actual en dónde se está ubicando. Ahí el dibujito, viene la pregunta. Sería como al final, ¿no? Cuando termina o sea, como uno empieza la lista. Ok, va la pregunta. Tú vas a añadir un elemento en la lista. Ajá, Comenzarías porque te van a dar otra clave. Vamos a suponer que ya hay elementos, como en este caso de aquí abajo. Ya hay sí. elementos. Tú comenzarías colocando tu nodo actual al final o al inicio para verificar que no esté repetido esa nueva clave que quieres dar. ¿Dónde lo pondrías? ¿Dónde lo colocarías? Mm, al inicio, ¿no? Al inicio, Al porque final. al inicio, porque primero ocupas verificar que no esté repetida la clave. Sí. Entonces tú ocupas ese, vamos a decirlo, si estuviéramos como en una lista de personas agarradas y tú quisieras añadir a alguien que se llame Fernando, vamos a decirlo, pues tú comienzas por el principio. ¿Por qué? Sí. Porque son quienes tienen los enlaces para ir continuando, buscando que no exista Hacia el repetido final. hasta llegar al final precisamente. ¿Sí? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que hacer eso. Y tomas en cuenta, no se nos olvide que la lista está ordenada, ¿sí? Quiere decir que si tú vas a meter un número y ese número, vamos a decirlo, por ejemplo, el 12 o el 17, mejor. Dices, oye, a ver, yo quiero meter el 17. ¿Aquí está el 17? No. Pues y el número que voy a meter es mayor, avanzo. Aquí está el 17 y el número que voy a meter es mayor, sí, avanzo. Aquí está el 17 y el número que voy a meter es mayor, no, pues ya no puedo avanzar. Entonces quiere decir que el número 17 está entre el 15 y el 20, ¿sí? Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta y para eso nos van a servir estos dos índices, porque son índices que nos van a ir marcando como dónde voy a tener que romper la cadena para meter el elemento, ¿sí? O la lista, dónde voy a tener que romper la lista ligada. Uno va a agarrar el de adelante, otro agarra el de atrás y en esa parte del medio tengo que meter el elemento. ¿Por medio de quién? Por medio de aux. Esto es lo importante. Entonces nuestra lista actual va a comenzar nuestro nodo actual va a comenzar igual que lista. ¿Sí? Aquí está. Nodo actual va a arrancar donde también apunta lista.
Aquí cabe destacar que aquí voy a hacerle una primera pregunta para diferenciar este primer escenario. ¿Cuál es la diferencia entre este primer escenario, que mi lista no tiene nada, a los siguientes escenarios donde ya hay un 10, donde ya hay un 10 y 20, donde hay un 10, 20 y 30? ¿Sí? ¿Qué diferencia tengo? ¿Cómo podría distinguirla? ¿Cómo puedo distinguir para poder colocar ese 10 con nombre Juan? Hay que distinguir ese escenario. ¿Qué instrucción le pondría? Estoy comenzando aquí la programación, estoy pidiendo la clave, ¿sí? ¿Será necesario ir a buscar la clave en esta lista ligada? En la primerita, donde lista dice igual a null. No creo, porque pues como No, está, no, porque o como sea, está vacía, cualquiera, ajá, y ya entonces ya sí tienen que estar empezando a revisar a ver si no es la misma para poderla acomodar. ok, entonces como esta ya es mono, no es necesario buscar, ¿sí? Podemos nosotros hacer inmediatamente el nodo, pedir el nombre y pegarlo aquí a la lista. Entonces eso pudiera yo hacerlo. ¿Por qué? Porque ya sé que inmediatamente pues no está, o sea, la lista está en blanco, está vacía, y yo hago el nodo y se lo pego inmediatamente. Entonces eso vamos a considerarlo. Entonces sí, la lista es igual a null. Entonces es lo que nos dijo Alejandro. No sé si eras tú porque no te entendí muy bien. No se escuchaba muy bien tu voz. Entonces aquí ya nos damos cuenta. Sí, bro, ya yo. Sí. No es que ando bien malo. Bueno. Sí, todos andamos medio roncos. Muy bien. Entonces vamos aquí en la lista. Ya nos dimos cuenta que lista no había nada. Es más, sin necesidad de aux. Aux lo estoy utilizando para crear el nodo, pero mejor aquí lo usamos directamente en lista. Lista va a ser igual a new. Vamos a hacer un nodo lista, nodo lista simple, y le vamos a mandar la clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en el constructor. Bueno, ya le pusimos la clave. ¿Qué nos faltaría? Que capture el nombre. Esto es importante. Entonces, para capturar el nombre, si nosotros recordamos lo que hicimos ayer, en leer nodo era donde leía la parte del nombre. Entonces, ya tomando lista punto leer nodo, esta se va a encargar de leer el, el nombre, ¿sí? Y ya podemos retornarnos porque ya no tiene caso estar aquí en esta parte del programa, ¿sí? Lo puedo poner else y decir, bueno, si la lista no está vacía, pero y para no poner tanto código de sí, else, sí, entonces else, le pongo el return. ¿Por qué? Porque está automáticamente. Ya hizo el nodo, le metió el dato y ahora ¿qué hace? Se retorna, ¿sí? Bueno, ahora, si la lista no es igual a null, entonces quiere decir que voy a estar bajo los siguientes escenarios, ¿sí? Sabemos que este es el resultante, ¿sí? Ya quedó así. Lo voy a volver a tomar esta parte para poder acomodar lo siguiente. Otra vez vuelvo a tomar mis índices. Van a decir, oiga, pero la primera vez pues nomás ahí quedaron. Pues sí, nada más ahí quedaron. Ni los utilicé. Pero pues nada más vamos a decir, es una pérdida de tiempo la primera vez, poquito. Porque de todos modos logro identificar que no está, digamos, los asigno los índices, pero no los utilizo. Pero de todos modos no hay problema porque pues nada más es una vez cuando añado el primer elemento y ya estuvo. Bueno,
Ahora me interesa agregar el 20, ¿sí? Ya dijimos, vamos a poner estos punteros por aquí. Vamos a tener se inicializan. Sabemos que se inicializan de esta manera. Ya dijimos, cuando entra aquí el método, nodo anterior se pone null, nodo anterior está en null. El nodo actual está en la lista. El nodo actual está donde apunta lista, acuérdense, es la referencia, le manda la referencia. Si yo doy, ID tiene mi número telefónico y ID se lo pasa a Isaac, entonces los dos tienen mi número telefónico. Yo soy un mismo objeto, pero ya hay dos personas que tienen la referencia de mi número telefónico, entonces aquí es lo que estamos teniendo. La variable en actual tiene su referencia a la clave 10, así como lista está apuntando esa referencia donde está el 10. ¿Sí? Muy bien, voy a añadir el 20. Entonces, ya dijimos, lo que tenemos que hacer ahora es que vamos a, primero, hay que verificar que el número a añadir no esté repetido. Eso es muy importante. Entonces, me interesa que no esté repetido. ¿Qué es lo que voy a empezar a hacer? Aquí pues nada más tiene un solo elemento la lista ligada, pero por ejemplo en este que ya tiene 3 elementos, en este de abajo que ya tienen 4 elementos, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y a mí me interesa añadir la clave, vamos a suponer, me interesa añadir la clave 25, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Ya dijimos que vamos a colocar los índices aquí al inicio, el actual, el anterior comienza aquí atrás. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ya les dije, lo que tenemos que hacer es verificar que el número a añadir no esté repetido. Ahora viene la pregunta, ¿cómo le hago para verificar que no esté repetido? Quiero añadir un 20. Revisando cada elemento que ya está en la lista. Entonces tengo que avanzar sobre la lista ligada, verificando cada elemento. ¿Qué utilizarían para ir avanzando por cada elemento? ¿Cómo avanzarías? No, profe, no for. ¿Con un qué? For. Por un for. Acuérdense que es más noble el while. Yo utilizaría un while porque diría, mientras no esté el número que ando buscando, le avanzo. Mientras sea el número que me encuentre en ese momento con el nodo actual, mientras este nodo actual sea diferente, pues a mí me va a permitir, lo voy a poner en este que está un poquito más elementos. Mientras no sea el número que quiero añadir, por ejemplo el 25, pues ¿sabes qué? No es, pues aváncenles, ¿sí? Ahí va el nodo actual avanzando, ahí va el nodo actual avanzando, pero también vamos a considerarle también el nodo anterior. ¿Por qué? Porque el nodo actual anda buscando a ver si está el 25, que no esté repetido, y resulta que va a llegar hasta el final, va a llegar hasta el null. Entonces al llegar al null, se va a dar cuenta que no existía el 25 y lo va a añadir en este caso al final. Pero, y vamos a suponer, y entonces ¿a quién se lo voy a pegar? Si ya con el nodo actual me quedé perdido, aquí al null, por eso se ocupa el nodo anterior, por eso es muy útil el nodo anterior. ¿Por qué? Para que el nodo anterior vaya atrás y el nodo anterior vaya checando para que el nodo anterior, como nodo actual queda perdido en null, porque quería meter el 25, nodo anterior sabe que a quien se lo tiene que pegar ese 25 es adelantito de quién, de donde él está, ¿sí? Que ese es el nodo anterior. Entonces aquí pegaría el 25. Entonces para eso nos sirven estos índices. ¿Para qué? Para estar delimitando muy bien dónde voy a insertar mi elemento. Aquí, bueno, pues lo logramos identificar, es un poquito más porque la lista es
está muy grande y vamos a suponer que nosotros queremos añadir un número 25 y pues eso sería como resultado que comenzó comienzan acá al inicio estos nodos. Comienzan aquí al inicio. No me permite tomar más de 2. ¿Qué me permite? Comienzan aquí al inicio y se empiezan a mover. Oh, los moví. Control C, Control V. Comienzan aquí al inicio, el actual con el primer elemento en la lista y el anterior con null, pero como ustedes comentaron, quiero añadir el 25, digo, oye, el número que quiero añadir es mayor que el que está aquí en actual, sí avanza, es mayor, si es mayor, es mayor, es mayor. Tengo que buscar alguna estrategia de cómo preguntarlo para poder avanzar, ¿sí? Y también que sea mayor en un momento dado y que no sea repetido, eso para poder avanzar. Entonces vamos a ponerle aquí eh, cómo es que le haría yo para avanzar. Y también algo muy importante, ya que el nodo actual llegó a null y si está null ya también no puedo avanzar. Eso es muy importante, ¿sí? Muy, muy importante, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo iría la condición. Dentro del while les digo yo, el while es muy noble, entonces digo yo, mientras el nodo, aquí el que maneja mucho o controla mucho es el actual, mientras el nodo actual sea diferente de null. Esto es muy importante. Primero preguntamos que sea diferente en null. ¿Por qué? Porque si nosotros nos preguntamos inmediatamente por la clave, si estuviera null, nos marca error. Entonces primero preguntamos que sea diferente en null para después preguntar si ese nodo actual, donde está el nodo actual, punto, vamos a ponerle nodo actual punto, en la clave, ¿sí? Si es, vamos a ponerle, si es menor que la clave que quiero añadir, yo voy a avanzar, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Entonces vamos dentro de la lógica de programación. Digo yo, primero, que mi nodo actual sea diferente de null. Ok, ¿es diferente de null? Sí. Entonces voy a hacer la pregunta donde digo, ese nodo actual en su campo clave, que tiene un 5, ese nodo actual en su campo 5, ¿es menor que el 25 que voy a añadir? Sí, que si es menor, entonces puedo avanzar. ¿Sí? El 5 es menor que el 20, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nodo anterior es igual, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente, este nodo anterior tiene que avanzar aquí mismo para que este pueda avanzar a la siguiente parte. ¿Sí? Me interesa hacer esos dos pasitos que hice. Entonces, primero, nodo anterior es igual a nodo actual y nodo actual va a ser igual a lo que tiene. ¿Quién me indica dónde avanzar? ¿Dónde está el enlace o la referencia al siguiente elemento? Aquí, en next, esta flechita que tiene aquí next, recordemos que aquí está el campo next, me indica
¿Cuál es la referencia al siguiente elemento? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? El nodo actual, esta variable del nodo actual, que toma el valor que trae, ¿cómo le hacemos? Hay que recordar que este estaba aquí primero. Este va a tomar lo que tenía ese nodo actual en su campo next. ¿Sí? Entonces, lo que tiene ahí, se lo pasa al nodo, la referencia se la pasa y le permite avanzar. ¿Sí? Me permite ir avanzando. Y avanzo, ¿sí? Y vuelvo a preguntar que si entonces, aquí de hecho vamos a ver varios escenarios. Aquí vuelve a preguntar, dice, ¿mi nodo actual es diferente de null? Sí, es diferente de null. Estoy en donde hay un 10. Muy bien. Y luego digo, oye, ¿y la clave actual, que es un 10, es menor al 25 que quiero insertar? Sí, que sí es menor. Ah, ok, si es menor, ¿qué es lo que voy a hacer? Nodo anterior se pone en el actual. Nodo anterior avanza y se pone en el actual. Ya estuvo. Y luego, nodo actual es igual a nodo actual.next. O sea, nodo actual va a agarrar lo que tiene next y le va a permitir avanzar. ¿Sí? Otra vez, regresa aquí arriba al ciclo y dice, nodo actual es diferente de null. Nodo actual es diferente de null. Sí es diferente de null porque tiene un nodo con el 15 y dice, y nodo actual punto clave es menor que la que voy a añadir, que es 25. El 15 es menor que el 25, sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Los dos pasitos que comentamos. Nodo actual, nodo anterior es igual a nodo actual. Nodo anterior avanza y nodo actual es igual a nodo actual en su campo next. Es lo que le va a permitir avanzar. Y así van a ir avanzando estos dos nodos. ¿Hasta qué momento? Los voy a volver a regresar aquí al inicio pensando en que aquí comenzaron, ahí arrancaron. ¿Hasta dónde van a llegar? Hasta que llegue aquí. El nodo actual dice, es el 25, el 20 es menor que el 25, sí. Y van a avanzar, pone nodo anterior a nodo actual. ¿Sí? No se nos olvide, nodo anterior a nodo actual, ahí está. Y lo dice, nodo actual es igual a nodo actual.next. Entonces el nodo actual avanza a donde le dice next, pero ¿a dónde está avanzando? Está avanzando a nulo. Cuando regresa al ciclo, dice, ¿el nodo actual es diferente de nulo? No, ya no es diferente de nulo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí se va a quedar, se rompe el ciclo. ¿Sí? Me voy a salir de este ciclo. Y entonces, pues aquí ya se quedan los nodos de esta manera. Viene la pregunta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que distinguir aquí un caso muy importante. ¿Sí? Voy a tener que hacer aquí otro escenario para poder distinguir estos dos. Voy a tener que poder distinguir dos escenarios que son muy importantes y que se definen aquí. ¿Sí? Vamos a suponer que yo no quisiera añadir el 25 y que yo quisiera añadir el 2. ¿Sí? Vamos a suponer que yo quiero añadir el 2. Hago la corrida de escritorio y digo, nodo actual es diferente de nulo. ¿Sí? Quiero añadir el 2 y resulta que nodo actual sí tiene un nodo y es diferente de nulo. Y luego pregunto, ¿y el nodo actual en su campo clave, que tiene un 5, el 5 es menor a la clave 2 que quiero yo añadir? A ver, vean eso por favor, escúchenme bien. La pregunta es, ¿la clave que tiene nodo actual es menor que la clave que quiero añadir? Sí, sí es menor. Voy de nuevo, Alejandro. Donde está nodo actual, a la clave de nodo actual, ¿es menor que la clave que quiero añadir? ¿Qué tiene la nodo actual? Un 5. Un
Un 5 es menor que la 2 que quiero añadir. Sí. El 5 es menor que el 2 que quiero añadir. Ahí. Ah, ya. Ya te andas despertando apenas. Ok. No, hombre, Juan, profe, pues, Ya no, oye, no se escucha muy bien tu audio. Te escucho muy cortado. es que ando, es que ando, yo pensé, es que ando bien bronco. Sí, no, lo que veo es de que si no utilizan los audífonos, luego se vicia mucho el sonido y si se envicia el sonido, luego se escucha así como, se escucha mi voz y se va haciendo un eco, ¿sí? Entonces ahí tengan cuidado con eso, con sus herramientas. Ya cuando haya que hablar ahí como, no sé, como que péguense un poquito más el micrófono del celular o de la compu. Bueno, miren entonces aquí. Recuerden que nosotros avanzamos, el nodo actual y nodo anterior avanzan siempre y cuando la clave que yo voy a añadir es mayor. Cuando ya no es mayor es cuando se detienen. Entonces aquí es lo que está pasando. Yo quiero insertar la clave 2 y tengo que verificar que sea mayor a donde está el nodo actual para poder avanzar. Es lo que estuvimos haciendo aquí. Que la clave que yo voy a añadir sea mayor, aquí chequenlo si lo vemos en el otro sentido, sea mayor a la clave actual. ¿Sí? Si quieren hasta lo ponemos al revés para que no nos genere tanto problema. Que la clave que yo quiero añadir sea mayor a la clave actual. ¿Sí? Entonces, si es mayor, va a avanzar. Entonces digo yo, el 2 es mayor que el 5, no, ya no avanza. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ese 2, ¿dónde va a quedar insertado? Si nos damos cuenta, ese 2 va a ser el primer elemento que yo voy a agregar a mi lista ligada. Entonces, si ven que esto quedaría así, ese 2 se va a insertar, vamos a ponerle como nombre Armando, y entonces aquí lo que va a tener que pasar es que mi lista va a dar esta vuelta. En vez de irse por ahí arriba, va a agarrar esta, va a tener que hacer esto, ¿sí? Lista, luego sigue el 2, luego el 5 y luego voy a continuar con lo demás. Y para eso voy a hacer uso también del que habíamos dicho, del nodo auxiliar. ¿Sí? ¿Por qué nodo auxiliar? Porque nodo auxiliar es otra variable que me va a permitir lo voy a tener que insertar acá. Bueno, había una opción para moverle el texto, pero para no tardarme mucho con esta cosa, la voy a quitar y lo voy a insertar una forma. Nodo auxiliar me va a permitir construir el nodo 2. Entonces eso es lo que tengo que verificar. Entonces veamos estos dos escenarios. En el escenario anterior, el nodo actual llegó hasta el final, checando que la clave que fuera a añadir fuera mayor que el donde estaba el nodo actual. Dijimos, el 25 es mayor que el 5, avanzó. El 10 es mayor que el 25 es mayor que el 10, avanza. El 25 es mayor que el 15, avanza. ¿Qué pasó, Aide? Nada. Nada. Ah, ok. Bueno, el 25 es mayor que el 20, sí, y avanzaron el puntero. En este otro caso, en este otro escenario, no. ¿Por qué? Porque decimos, el 2 es mayor que el 5, no, y ya no avanzó, ahí se quedaron. Entonces, sí es muy importante distinguir estos dos
escenarios. Ay, quiero que se ponga en otra página. Ahí está. Quiero distinguir estos dos escenarios que se vean muy bien. Este de aquí del final y este de aquí de arriba. Aunque no se notan, no se ven ahí muy bien por el tamaño, pero por los colores sí los podemos distinguir su ubicación. ¿Sí? ¿Y dónde van a quedar los nodos? ¿Dónde están quedando aquí los índices? ¿Y dónde se va a añadir el nodo que quiero? En este caso el 25 se va a pegar al final y en este caso se va a pegar aquí intermedio. Entonces eso es muy importante distinguir entre uno y otro escenario. Entonces viene la pregunta. Aquí el nodo actual está en null. Aquí el nodo actual está en el 5. Eso me puede hacer la diferencia entre uno y otro. Pero algo que me va a indicar más a quién se lo voy a pagar es el nodo anterior. Aquí el nodo anterior, ¿en dónde está? En esa página de la derecha. Nodo anterior, ¿dónde está? ¿Dónde se quedó? ¿Apuntando a quién? A lo que sería lo de la clave 2, ¿no, profe? Y no, ahí algo que me faltó a mí ponerle. Ah, sí, cierto. Acuérdense que cuando se inicializan, Sí, sí. empiezan a buscar, el anterior está nulo y el actual está en lista. ¿Sí? Sí, sí, Entonces sí. en el primer escenario logran avanzar y el nodo anterior logra quedar en 20. En el segundo Cierto, escenario, profe. el nodo anterior ¿en dónde se queda? En null. Entonces eso hay que Sí, sí. distinguirlo muy bien. Y eso nos va a dar la diferencia entre uno y otro. Porque si tu nodo anterior se quedó en null, quiere decir que el elemento que vas a pegar va a estar al inicio de la lista. ¿Sí? Entonces les digo, pues, por eso listas ligadas es muy importante plantear estos escenarios. ¿Por qué? Porque si nada más les doy el código, pues lo pueden copiar y está bien. Pero hay que entender muy bien, identificar muy bien estos escenarios. ¿Sí? Entonces aquí, para identificar ese escenario, yo vuelvo a preguntar si mi nodo anterior es igual a null, ¿sí? Quiere decir que el elemento que voy a insertar se encuentra al inicio de la lista ligada. Esto es muy importante. Entonces, por medio de nodo aux, voy a hacer igual, voy a hacer mi new de mi nodo lista y le voy a pegar aquí, se va a llevar la clave. Hay que recordar que en el constructor lo construía junto con la clave y también a ese nodo auxiliar le voy a pedir que el método naux, ¿dónde está? Leer, para que lea el nombre. Mando llamar su método para que lea el nombre. Y también algo que tengo que hacer, porque en este caso, por ejemplo, ya aux, ya hizo el nodo, ya le metió aquí el nombre, que decíamos que era Armando, ya le metió, ya leyó el nombre, pero lo que le hace falta hacer es enlazarlo, todavía me faltan estas ligas, ¿sí? Entonces, para que no se me pierdan las ligas, lo primero que tengo que hacer es de que de su campo next, ¿sí? De su campo next, tengo que enlazarlo a Isaac, el primero. Entonces, ¿quién lo tiene? naux en su campo next, lo voy a enlazar a lo que tenga lista, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que ahorita lo que tenemos es de que hicimos ya, se enlaza este nodo de aux en el campo next, se enlaza acá arriba al 5 a Isaac, pero nos falta que la liga que tiene lista enlace realmente ahora al primer nodo, que es el 2, que ocurra esto, que la lista vaya al 2
Ya como enlazamos este NAUX en next al 5, como enlazamos el 2 al 5, este enlace ya está, me falta nada más este enlace. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lista va a ser igual al nodo AUX, ¿sí? Son todos esos pasitos que tengo que estar haciendo ahí. En este movimiento es lo que tuve que estar haciendo, ¿sí? ¿Sí? ¿Para qué? Para que me quedara lista apuntando a 2 y el 2 apuntando al 5. Primero, ¿quién señalé? Primero señalé yo. Primero el que tuve que poner fue el enlace de aux.next acá arriba. Luego hacer este enlace de lista a la clave y por lo tanto se quitaría el enlace que había de lista al 5. ¿Sí? Entonces ya está y me retorno. ¿Sí? El otro escenario, ahí va el otro escenario que tenemos entonces. El otro escenario va a ser este, donde yo voy a insertar el elemento, pues precisamente va a quedar ahí hasta el final. No hay mucho problema si el elemento que yo voy a añadir se encuentra ya a partir de la primera posición o al final. Aquí lo que yo haría, ya dijimos, otra vez voy a hacer un nodo, voy a añadir el 25. Entonces, para añadir el 25, lo primero que tenemos que tener, ¿quién se va a encargar de hacerlo? Pues se va a encargar de hacerlo AUX. AUX es el que se encarga de crear el nodo, ¿sí? Ah, y todavía me faltó una cosa aquí, ¿eh? Ahorita vamos a ver que me falta una cosa, ¿sí? Que también no está bien, ¿sí? Pero bueno, la voy a poner más adelante. Vamos a hacer estos enlaces, entonces vamos a decir que NAUX, y porque ya va siendo hora, nada más, denme 5 minutitos nomás, ya nada más para definir esto. NAUX es igual a new, va a ser con NAUX vamos a hacer el nodo lista simple, se lleva la clave, ¿sí? Ahora vamos a naux punto leer, va a leer la otra parte y vamos a hacer los enlaces que habíamos comentado, ¿sí? Vamos a hacer el siguiente enlace. Si de aquí hubiera tenido otro nodo, no habría problema si fuera el intermedio. Lo primero, si ustedes se dan cuenta, lo que hicimos aquí abajo, lo primero que pusimos fue poner el next, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. naux.next va a ser igual a lo que ya tenía, lo que tiene nodo anterior, aquí lo vamos a tener, nodo anterior en su campo next, punto next. Y n anterior en su campo next va a ser igual a naux, ¿sí? Y ya podremos retornarnos del método, ¿sí? Nada más aquí me faltó algo muy, muy importante que no checamos para nada, ¿sí? En decíamos, aquí me faltó este while fue dando el seguimiento dentro de la lista ligada y se salió por alguna razón, pero dijimos, lo primero que hay que verificar era que no esté repetido y me faltó esa parte de verificar que no esté repetido. Si se sale de este while, se pudo haber salido por dos razones, por la que dijimos, porque actual llegó al final o porque
o porque sí, Está repetido. o porque esté repetido, pero también no necesariamente porque esté repetido. Vamos a suponer que nosotros aquí, en vez de 25, queramos añadir un 17. Entonces aquí dice, si yo quiero añadir, vamos a suponer un 17. El 17 es mayor que la clave actual, vamos a decir que la clave actual vaya aquí en el 20. ¿Sí? Dice el 17 es mayor que el 20, no cumpliría y se saldría. Entonces, fíjense, hay tres escenarios posibles por los cuales me puedo salir realmente de este ciclo. Uno, porque haya llegado hasta el final de la lista ligada. Otro, porque ya la clave no es mayor. La clave no es mayor que la clave actual. Vamos a decir que yo quisiera meter un 17. Ya el 17 no es mayor que el 20 y se sale. Esa es una razón. ¿Sí? Pero no necesariamente aquí nos da dos posibilidades por que se salga del ciclo aquí, porque sea igual o porque ya haya ubicado el valor donde se va a insertar. Por ejemplo, si yo quiero añadir el 17 va a decir, oye, el 17 es mayor que el 20, no, y se va a salir. Y de igual manera, ¿el 20 es mayor que el 20? No, el 20 no es mayor que el 20 y se sale del ciclo. Entonces yo me puedo salir del ciclo por esas dos razones, entonces hay que poderlo distinguir, ¿sí? Y entonces aquí hay que poner un if, muy importante. Si n actual es diferente de null, yo voy a hacer esa pregunta. Yo voy a hacer esa pregunta un poquito más. Primero que n actual sea diferente de null. ¿Sí? Y ahora lo puedo preguntar aquí mismo. Y que yo me haya salido del ciclo por la siguiente razón. Para checar que no se ha repetido. Si n actual sea diferente de null, para verificar que pueda hacer la siguiente consulta. Que si la clave es igual a donde está n actual, punto clave. Es lo que habíamos comentado, que tenemos que verificar que no esté repetido. Pero esto lo hacemos hasta que se haya salido del ciclo, porque el ciclo precisamente va a tener una doble función: buscar y detenerse donde vaya a insertar el valor. Y si se detiene también donde va a insertar el valor, verifica aquí con este if que no esté repetido. Entonces aquí sí yo pondría CISO, porque aquí estoy verificando que la clave es igual. Aquí sí le pongo CISO, la clave se encuentra repetida. Y si se encuentra repetida, le pongo un return para que ya no pueda continuar. ¿Sí? Y aquí y ya se retornaría si la clave está repetida. Si no está repetida, ya va a poder trabajar los escenarios que ya habíamos comentado. ¿Sí? Esta es si la clave añadir es la primera en la lista ligada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se pega a la lista. Y esta otra es si la clave a añadir es adelante. O bueno, no es la primera a añadir. No es no es la primera. Ya va a ser alguna intermedia o se encuentra al final. Aquí no hay ningún problema que se encuentre intermedio o al final. ¿Sí? Entonces esto se simplifica mucho. Entonces este método, les digo, ahí es aparentemente se ve muy sencillo, pero sí hay que tomar muchas variantes que están incluidas en este proceso de añadir. ¿Sí? Entonces por ahí les digo, voy a generar un video, espero poder mandar hoy. Yo creo que sí, para distinguir muy bien estos escenarios, ya ahí en el pintarrón, y los puedan distinguir. También, si ustedes pueden, busquen videos en internet sobre listas ligadas y cómo añadir de forma ordenada, pero yo de todos modos sí les voy a generar el video. Entonces de momento pues sería todo. Les digo, parece que hicimos muy poquito, un solo método, pero este método realmente nos sirve, como tiene
por ejemplo, buscar, nos va a servir para buscar si una clave ya está repetida, nos va a servir también para, si queremos eliminar, ¿por qué? Porque nos permite encontrar la clave que yo quiero eliminar. Entonces, la verdad, este método es muy útil. Van a ver que mañana lo que hagamos a partir de la lista ligada va a ser muy rápido. ¿Por qué? Porque esto ya lo tenemos. ¿Sí? Bueno, ya los dejo. Ya no les pregunto dudas, ya más bien, o si alguien tiene dudas y gusta quedarse y me pregunta algo sobre el programa, pues me dice. Si no, mando el video y ya me dicen si hubiera dudas. ¿Sale? Está bien. Bueno, y les digo, les voy a ir pasando esta parte del programa para que la vayan pasando. ¿Sí? Sale, profe. Sale. Buen día, profe. Sale igualmente, que se bien.